Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Esta serie de sesiones la venimos haciendo con la segunda parte del libro Espiritualidad y Biocentrismo, suscrita por un servidor. Estamos en la parte segunda de ese libro segundo, la aventura experiencial. La parte primera ya la terminamos, era el sueño. En esta segunda parte estamos examinando las características de nuestro mundo. Habíamos visto los epígrafes nuestro mundo, la vida física, la forma, la necesidad, el diseño de escasez, la competencia, el conflicto, la obtención, exclusión y abandono. Y hoy vamos a comenzar con el epígrafe formas de agrupación, la evolución del diseño, la especialización. Y sin más preámbulo, pues comenzamos a leer. Dice así: la necesidad de supervivencia de las formas vitales en nuestro mundo, a partir de las circunstancias anteriormente expuestas, nos lleva a la búsqueda de una sofisticación cada vez mayor. La eficiencia en la obtención de recursos que proporciona la agrupación hace surgir la necesidad de preconfigurar dichas agrupaciones en muy diferentes caminos. Recordamos cómo la agrupación se descubrió, se reveló, emergió como una forma más eficiente y eficaz de sobrevivir para los seres vivos. Ahora vamos a ver cómo evolucionó esta cuestión de la agrupación. Dice: el camino más inmediato por la vía de la agrupación consiste en la configuración de formas de vida complejas, a partir de la agrupación de formas de vida más simples. Así, por ejemplo, comenzarían a surgir en uno de sus sentidos los seres pluricelulares. Y en otro sentido, también originalmente, los bancos, las manadas, los clanes, las tribus y cualquier otro grupo con finalidad de supervivencia competitiva frente a otros grupos. Un grupo puede sobrevivir más fácilmente en un mundo que ya estamos viendo que por sus características es un mundo hostil al ser vivo que aparece en él, y entonces pues ese ser vivo, vamos a decir hoy ya por primera vez que manifiesta una intención vital, y debido a esa intención vital, pues en su evolución va buscando formas de supervivencia cada vez más eficaces y más sofisticadas. Una primera fórmula es que los seres vivos unicelulares comienzan a agruparse en seres vivos pluricelulares. Y a partir de ahí, pues se va produciendo una evolución hasta las agrupaciones de seres vivos pluricelulares, ya independientes entre sí, ¿de acuerdo? Y según el medio ambiente en el que se reproducen y viven, pues van buscando la mejor adaptación, siempre con ese fin de la supervivencia. Esto es al menos lo que podemos deducir por observación. La ciencia es lo que ha deducido. Por supuesto, ya iremos viendo que hay muchísimas otras cuestiones veladas en lo que ha sido la evolución de la vida en nuestro planeta y en cualquier otro punto del escenario. Pero vamos a partir de lo que se puede deducir por mera observación para entender sobre
los datos que nosotros podemos manejar, cómo es nuestro mundo actual. Y vamos recorriendo este camino para comprenderlo. Y derivativamente, en la evolución, de forma no originaria, sino derivada, cualquiera de las agrupaciones que podemos observar en la civilización moderna, de defensa de sus intereses particulares frente a los de los demás. Esto ya específicamente referido a la especie humana, ¿de acuerdo? La especie humana sigue agrupándose, no deja de hacerlo, y siempre para defender unos intereses concretos frente a otros grupos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la agrupación en nuestro mundo es un pilar estructural que se mantiene actualmente completamente vigente. Otro de los caminos es que las agrupaciones se realicen desde el momento de la emergencia de las formas de vida. Así comienza la reproducción, que sería una forma de agrupación preestablecida, que permitiría la emergencia de grupos de formas de vida con intereses comunes desde su aparición o nacimiento, las familias de seres vivos. La reproducción permitiría configurar una agrupación de formas de vida con intereses comunes, inherentes y además provocada de una forma, podríamos decir que voluntaria, aunque tendríamos que matizar que esta voluntad a veces no es consciente, sino instintiva. Es inconsciente, ¿de acuerdo? No, en la espiritualidad no deberíamos restringir la voluntad a un acto consciente. Estamos precisamente hablando de la trascendencia del espíritu más allá de la materia, de la trascendencia de la vida sobre el cuerpo y por tanto de la mente, y lógicamente pues el que no seamos conscientes de nuestros actos en este nivel no implica que no haya otros niveles en los cuales dichas acciones han tenido previamente unas decisiones en tal sentido. Un tercer camino diferente sería la agrupación de individuos mediante la dominación de unos por otros, para configurar una agrupación artificial, consiguiendo así que unos individuos ostenten un dominio sobre otros con la finalidad de agruparse. Esto ya se ve en los animales superiores, en los mamíferos sobre todo, pues en esas manadas en las que está el elemento dominante, el macho alfa, y bueno, pues hay una manada dominada por este individuo. En los humanos, por supuesto, no hace falta ni comentarlo. Cualquiera de las tres vías elegidas de agrupación de estas que hemos descrito, es decir, la formación de seres pluricelulares a partir de seres unicelulares, en esa misma línea, la formación de manadas, clanes, tribus, bancos de peces, etcétera. Una segunda, pues las agrupaciones voluntarias para defender intereses comunes, y la reproducción y la dominación, es decir, agrupaciones voluntarias, sean conscientes o no, reproducción, familia, dominación, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres vías elegidas de agrupación para hacer más eficiente la supervivencia no deja de poner de manifiesto una de las premisas básicas del diseño del ego, como es la emulación de la creación divina. Es decir, la fabricación de seres cada vez más complejos que se van agrupando con propósitos divergentes y excluyentes,
unos grupos respecto de otros, al igual que esto se manifestaba ya en el individuo. Propósitos divergentes, con intereses contrapuestos y excluyentes, que permitirían la aventura experiencial del ego bajo el paradigma de oscuridad de los opuestos. Es decir, permitiría recrear ese deseo dimanante de esa mente ya enloquecida, involucionada y enferma de la huida y la ocultación. Huir, ocultarse y vivir esas experiencias extremas opuestas a lo que sería su naturaleza real. Ahí hay una intención manifestada desde el punto de vista, lógicamente, de niveles superiores de nuestra mente que están planificando y dirigiendo toda esa simbolización, ese drama en ese escenario. ¿De acuerdo? Bien. Dice, una evolución de los diferentes caminos de agrupación, tanto en formas de vida simples como complejas, sería la especialización. De esta forma, las agrupaciones de individuos para competir por los recursos desarrollan habilidades especiales que les permiten adaptarse a la obtención y conservación de los recursos de una forma mucho más eficiente. Una consecuencia de la especialización serían las diferentes especies de formas de vida. Ahí se ve que en la evolución hay especies que se van, de ahí viene lo de especie, especializando en la supervivencia en un determinado medio ambiente o entorno, o para obtener recursos de una determinada forma muy concreta, diferente de otras. La especialización pondría de manifiesto el deseo del ego de actualizar la idea de los opuestos. La carencia y la necesidad como opuestos a la abundancia y a la plenitud. De forma que yo necesito sobrevivir, pues especializo los vehículos en los cuales la conciencia fragmentaria se instancia para poder precisamente dar realidad a esas falsas carencia y necesidad, producto de esa involución mental que tiene el hijo soñador. La competencia del enemigo como opuesto a la total entrega amorosa del ser de la misma naturaleza y propósito. Competencia que, para reafirmar la idea de carencia y necesidad, se especializa en la obtención de recursos. Ahí se va montando de una forma sofisticada, se va complementando el diseño de forma que siempre resulte ser completamente verosímil, para que cuando aparezca la especie inteligente tenga argumentos históricos para dar por hecha la absoluta realidad de su mundo, ya sabemos que imaginario. La apropiación como medio de obtención de recursos escasos frente a la idea de compartir la totalidad inacabable. Estamos describiendo características de nuestro mundo que son opuestas a nuestra naturaleza original, a ese entorno divino regido por un paradigma completamente diferente al elegido para este mundo, opuesto. Repetimos, carencia y necesidad como opuestos a abundancia y plenitud, competencia del enemigo como opuesto a la total entrega amorosa del ser de la misma naturaleza y propósito.
Apropiación como medio de obtención de recursos escasos frente a la idea de compartir la totalidad inacabable. Las diferentes especies pondrían de manifiesto lo opuesto a una misma naturaleza compartida por toda la creación. ¿Por qué habría de haber una especialización en la obtención de recursos? Pues precisamente para afianzar esa idea opuesta a la abundancia inacabable y completamente compartida por todo ser que forma esa creación, permitiendo así resaltar las diferencias. Esto es otra de las consecuencias de la especialización. Resalta las diferencias entre grupos, con lo cual acentúa los intereses contrapuestos. Se va perfeccionando la ficción para darle verosimilitud, permitiendo así resaltar las diferencias, la competencia, el miedo y la necesidad de ataque para obtener dichos recursos escasos. Las diferencias entre las especies resaltarían los intereses contrapuestos entre unas especies y otras, favoreciendo la exclusión del grupo formado por una especie frente al grupo formado por otra. Y entonces se va avanzando en esa idea inicial de la huida y la ocultación hacia un paradigma opuesto al original. La necesidad de especialización deviene en una diferente configuración de las formas de vida, diferente configuración de su diseño fisiológico, su diseño biológico. En esa evolución, pues ya se van separando las especies, que en su búsqueda de eficiencia a la hora de obtener recursos, van estableciendo formas físicas cada vez más eficaces y organizadas. La especialización y la organización acaban determinando la aparición de procesos que permitan la adaptación paulatina al entorno con mayores ventajas competitivas. Todo esto lo conocemos por la teoría de la evolución de Darwin. De hecho, se pone de manifiesto una cuestión que es como el punto final de los deseos extremos y dementes del ego de vivir lo opuesto a su naturaleza, y es la ley del más fuerte. Todo lo contrario a la perfecta igualdad original. Una jerarquización completa. Ahí se puede ver esta cuestión interesantísima de la cadena de alimentación, en la que, bueno, pues en la jungla, pues por ejemplo, el león es el que está arriba porque no tiene depredador y sucesivamente a quien depreda a su vez es depredador de otro, así hasta el último eslabón de la cadena. Bien, ahora la especie humana está en la parte alta de la cadena de consumo. Estos procesos de composición material de las formas, es decir, de evolución química y fisiológica, que determinarán las características biológicas de las diversas especies, van poco a poco incorporando mecanismos de interacción entre la forma de vida individual y su entorno, que permiten la emergencia en las formas de vida complejas de los canales de comunicación internos, que ahora conocemos como el sistema nervioso. Se va configurando, pues a partir de esa formación, volvemos ahora a los organismos pluricelulares, pues en esa evolución van desarrollando herramientas eficientes para poder comunicarse con ese entorno, con el escenario, ¿de acuerdo? De forma que la conciencia fragmentaria va avanzando en poner de manifiesto cada vez más las consecuencias del propósito de haber diseñado todo aquello. Vamos a adelantar una idea que es muy interesante y que va a aclarar
bastantes dudas en este punto, y es la siguiente. En nuestra experiencia de vida, de forma trascendente a lo que es lo que vivimos, hay dos propósitos, solamente dos propósitos, que son genéricos, son los propósitos focales de todo esto que está ocurriendo. Aquí en nuestra vida, que ya es la ejecución de la obra de teatro, tenemos múltiples propósitos. Bueno, pues el primero, sobrevivir, y a partir de ahí, pues toda una miríada de propósitos que se van desgajando en racimo. Pero al otro lado del escenario, detrás de las cortinas del escenario, entre bastidores, hay dos propósitos genéricos para que todo esto esté ocurriendo. Un propósito es el de los soñadores ya dementes, ya enloquecidos, lo que hemos venido a llamar ese rol de personalidad resultante de esa locura, el ego. El ego toma las riendas del sueño y entonces tiene como propósito representar lo opuesto a la naturaleza del hijo soñador. Le suplanta la personalidad. El rol de personalidad se apodera de él de una forma parecida a como aquí sería la patología de la doble personalidad. Jekyll y Hyde, Smeagol y Gollum. De forma que ese es un propósito genérico de todo lo que ocurre. Este mundo se hizo, como dice algún texto de espiritualidad profunda, por ejemplo, un curso de milagros, este mundo se hizo para matar y morir. ¿De acuerdo? Bueno, ahora puede parecer que eso es un poco exagerado, pero pensemos en alguna época de la historia como la de los dinosaurios o como la de la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. Bien, pues ese es uno de los propósitos genéricos del ego, vivir el extremo opuesto a su naturaleza original, diseñando a estos efectos un escenario completamente apto, con unos pilares fundamentales de ese escenario, espacio, tiempo, materia, forma, y con unas consecuencias irreales a nivel mental y emocional. Creencia en el mal, culpa, miedo, de las que se derivan directamente en conjunto con el diseño, escasez, necesidad, obtención, competencia, conflicto, agrupación, especialización. Y vemos cómo se va configurando. ¿Cuál es el otro propósito genérico trascendente? El propósito de allí, del entorno divino, que al detectar que una parte de esa gran mente única existente ha cortado comunicación con el resto y ha empezado a adoptar falsos contenidos incompatibles con el paradigma de el dueño de la mente, dueño con mayúscula, eso es como se ve desde fuera. Desde dentro de esa parte de la mente reservada para llenarla de contenidos irreales, sucede el sueño. ¿De acuerdo? Cuando la otra parte detecta que, bueno, esto es un decir, porque realmente en la otra parte siempre se supo siempre se supo que esto iba a ocurrir a un altísimo nivel. Y entonces, pues siempre se estuvo preparado. Hablamos de siempre porque en la eternidad todo sucede simultáneamente y lo que hay es un orden causal. No hay ocurre esto y luego el hijo sueña y luego se da la respuesta al sueño, sino que todo se despliega a la vez, aunque con un orden causal, como de forma que hay otro propósito genérico en nuestra experiencia y es que desde allí
se establecen las ayudas necesarias para que aquí nos demos cuenta de hasta dónde nos hemos metido. Daos cuenta que el diseño del sueño se realiza dada esa involución mental, dada esa rabia, vergüenza e ira, esa huida buscando los opuestos y deseo de ocultación, se diseña para perpetuarse y no volver a salir de ahí. Entonces, desde fuera se presenta una respuesta al sueño en forma de plan general de restauración de la cordura en la mente de los soñadores, para lo cual tienen que realizarlo en todas sus fragmentaciones, en todas esas conciencias fragmentarias, conciencia y consciencia en este caso es equivalente, como por ejemplo la especie humana, todo ser vivo en realidad, proyectados en esa gran pantalla del espacio-tiempo. En ejercicio del respeto del libre albedrío, un principio fundamental del Padre, de Dios, esa ayuda no puede ser coercitiva, no puede coaccionar, con lo cual tiene que aprovechar lo que el soñador diseña ya enloquecido y suplantado en personalidad por el ego. Gollum, Hyde, tiene que aprovechar lo que diseña para de ahí poder obtener recursos de aprendizaje para esas conciencias fragmentarias. Entonces esos son los dos propósitos genéricos trascendentes. Vivir los opuestos y que los están viviendo se den cuenta de que no es su naturaleza original. Bien, luego en fase de ejecución del sueño, en cada una de nuestras vidas aquí que nacemos y lo único que vemos es, bien, cuando vamos teniendo uso de razón, un sistema previamente y completamente organizado y establecido, pues tenemos que ir cayendo de alguna forma en que no somos eso. Y por eso se establecen las ayudas desde fuera, pues como información. Se dice que es revelada, claro, se nos revela porque aquí no nos la van a contar, está oculta, pero hay otros niveles de ayuda que ya iremos viendo. Bien, tras este paréntesis de haber considerado que era ya oportuno hablar de los propósitos trascendentes de nuestra experiencia, pues vamos a continuar. Estos procesos de composición material de las formas, repetimos este párrafo, es decir, de evolución química y fisiológica que determinarán las características biológicas de las diversas especies, van poco a poco incorporando mecanismos de interacción entre la forma de vida y su entorno, que permiten la emergencia en las formas de vida complejas de los canales de comunicación internos que ahora conocemos como sistema nervioso. En esa evolución siempre se va sofisticando el diseño hacia una mayor conciencia de el ser fragmentario material dentro del escenario, para realizar de forma verosímil el diseño en su mente, un diseño completamente irreal, pero según se avanza, sistema nervioso, cerebro, inteligencia que va sobreviniendo, hasta el final de la especie humana, tal como nosotros la conocemos ahora, con conciencia de autorreferencia y conciencia moral y un nivel intelectual suficiente, pues ahí ya se abre una conciencia falsa a un entorno irreal para esos personajes, fragmentos mentales del soñador que deposita para vivir esas aventuras. Y de esta forma se consolida el diseño. Los canales de comunicación fisiológicos internos permitirán una interacción dentro de los cuerpos de las formas de vida complejas que permitirán la aparición de los sentidos físicos,
Vista, oído, olfato, gusto, tacto y algunos otros con los que no estamos familiarizados. La aparición de los sentidos físicos, que vamos a llamar aquí sentidos externos, estamos adelantando también algo de información, pero viene al caso explicarlo en este momento, inhibe completamente el foco de atención de la conciencia fragmentaria hacia sus sentidos internos. Consolida la estanqueidad y el hermetismo de cada una de estas experiencias vitales, porque el diseño de supervivencia exige una atención completa del ser vivo hacia este escenario para poder sobrevivir, creyendo él que es un cuerpo. Si él supiese que está representando un papel y supiese lo que ocurre en realidad, ¿qué afán tendría de sobrevivir? Si sería consciente de que esto es una pantomima más, una experiencia más, un divertimento más, un juego más. Pero la sofisticación del diseño produce una verosimilitud del mismo, una apariencia de realidad idónea para que cada conciencia fragmentaria, pensando que es un cuerpo y que ese es su entorno real, tenga que estar completamente concentrado para sobrevivir. Y de ahí que surja mecanismos fisiológicos aptos para ir haciendo un vehículo vital cada vez más preparado para la supervivencia y, lógicamente, cada vez más inmerso y encadenado a su propio diseño enloquecido. Esto es lo que sucede ya en las profundidades del sueño del soñador, en los últimos niveles. Verosimilitud completa que podemos comprobar pensando en que cuando nosotros soñamos por las noches también nos da la sensación de verosimilitud completa y solamente al despertar es cuando nos damos cuenta de que no era real. Bueno, pues esto es lo mismo respecto de otros niveles de planificación. Los sentidos físicos externos permitirán la transferencia de información desde el exterior como forma evolutiva para poder reaccionar desde el interior del cuerpo ante cambios en el exterior del mismo, sofisticando de esta forma, como hemos dicho, la verosimilitud de la experiencia. La aparición de los sentidos constituye una auténtica revolución en la competencia por los recursos, ya que ofrecen una ventaja competitiva determinante de unos individuos sobre otros, de unos grupos sobre otros, de unas especies sobre otras, de una diferenciación que va estableciendo la prevalencia de unas formas de vida sobre otras en la lucha por la vida. La aparición de los sentidos y la consiguiente capacidad de recibir información desde fuera de los cuerpos lleva aparejada además la siguiente gran revolución en el desarrollo de la vida física, que es la aparición de centros de procesamiento de información individuales. Al principio los sentidos físicos son muy primarios en comparación con los sentidos físicos que tenemos ahora, son muy primarios, es prácticamente, bueno, pues algo como el tacto, ¿no? El tacto y esa capacidad de sentir, pues por ejemplo, cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Eso hace que las especies que los desarrollan empiecen a tener una ventaja competitiva sobre otras, que sencillamente cuando cambia el entorno medioambiental mueren porque no hay señales que les avisen. Pero esa emergencia de los sentidos físicos y de los
muy básicos inicialmente sistemas nerviosos, todavía quedan especies con sistemas nerviosos muy básicos. Véase, por ejemplo, la medusa, sin cerebro, pero poco a poco va surgiendo un transformador, un procesador de información recibida por los sentidos físicos desde el exterior, procesador, analizador, para mejor determinar una respuesta adecuada a la señal que procede del exterior. Y ahí es cuando comienzan a surgir los cerebros. Siguiente epígrafe. Acaba de formas de agrupación, la evolución del diseño, la especialización, y pasamos al epígrafe la consciencia. Y dice así: esos centros de procesamiento de información, conocidos por nosotros como los sistemas cerebrales, constituyen la condición necesaria para la aparición de la inteligencia, entendida esta como la capacidad de interactuar entre la forma de vida compleja y su entorno. Su entorno formado por el medio ambiente y otras formas de vida. En realidad, dicha inteligencia se aprecia también en las formas de vida simples, sin capacidad sensitiva ni procesadora de información, pues manifiestan una cierta capacidad de interacción con el entorno en un nivel más simple de interacción química. ¿De acuerdo? Al final de este epígrafe vamos a hacer un comentario algo más amplio sobre toda esta cuestión para que queden claras algunas cosas. Y después de ese comentario ya lo dejaremos aquí, porque este epígrafe, la consciencia, es importante comprenderlo bien. El ego, de esta forma, iría avanzando en la configuración de un diseño perfectamente apropiado para poner en juego dentro del sueño el paradigma de oscuridad, lo opuesto a la naturaleza original del soñador, de escasez, de carencia y limitación y de diferencias. La paulatina sofisticación fisiológica de las formas de vida complejas iría introduciendo la posibilidad a los hijos soñadores de fabricar sus propios hijos materiales. Fíjate que en realidad esto lo que muestra es que el hijo soñador, ya enloquecido, previamente a bajar hasta niveles muy profundos de ejecución del sueño, ya enloquecido, sin embargo, actúa de forma correspondiente a lo que muy profundamente y ya olvidado, pero él conoce: crear. Aquí, en este diseño, adopta la figura de la reproducción, porque esa conciencia fragmentaria no ha roto completamente ni de ninguna manera su unidad con el entorno divino originario. De ninguna manera. Por eso tuvo que soñar, porque no pudo hacer una separación real. El soñador sigue utilizando la gran mente de su dueño para soñar, la llena de contenidos falsos. Pero nada ha ocurrido, nada más que ideas ficticias han arribado
a esa parte de la mente total. Nada más que ocurre eso. Entonces realmente, aunque sea mínimamente, pero el soñador sigue reproduciendo la manera en la que él fue creado dentro de su propio sueño. El soñador se fragmenta, genera niveles, pero es que los fragmentos del soñador también fabrican a su vez, y en cada uno de los entornos del sueño se reproduce de una forma o de otra. La paulatina sofisticación fisiológica de las formas de vida complejas iría introduciendo la posibilidad a los hijos soñadores de fabricar sus propios hijos materiales. El hijo soñador fragmentario tiene una forma de arribar a el diseño en fase de ejecución, que es este mundo, por reproducción de unos padres. Aquí se vuelve a apreciar también el principio de correspondencia, ese principio hermético del cual tenemos noticia por ese texto bestseller, que es el Kybalión. Como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Se reproducen unos patrones. Entonces, el hijo soñador desea seguir haciendo lo que hacía fuera del sueño, que era co-crear, pues ahora fabrica, crea falsamente, pero sigue haciendo lo mismo. La mente no para. ¿De acuerdo? Iría introduciendo la posibilidad a los hijos soñadores de fabricar sus propios hijos materiales. Fijaos, hijos soñadores va con mayúscula, los hijos materiales va con minúscula. ¿Por qué? Porque un hijo soñador es real, pero lo que ocurre dentro de su mente no. Con lo cual, nosotros tenemos dos componentes. Uno de realidad, somos cada hijo soñador, cada fragmento es el hijo soñador instanciado, clonado, por decirlo de una forma, que instanciado una infinidad de veces, pero a su vez, nosotros como tales, y nuestra mentecita material y la mentalidad inserta, es completamente falso. Somos irreales. Somos irreales porque no hemos sido creados en el entorno real, hemos sido creados en un entorno ficticio, tan ficticio que se tuvo que soñar, porque no era posible reproducirlo en la realidad del entorno divino. Por lo tanto, somos irreales. Reales por un lado e irreales por otro. La cuestión es que, esto ya lo hemos dicho, si el soñador no hubiese soñado, hubiésemos sido reales. Una perfecta creación en el entorno divino. Hijos de nuestro hijo soñador, si no estuviese soñando. El padre entonces dice, yo no voy a dejar a esas criaturas fragmentarias, fabricadas por el soñador de forma irreal y falsa, no les voy a dejar desvalidos. Voy a darles la oportunidad de consolidarse como creaciones reales, como si el soñador las hubiese creado sin soñar. Pero como cada una de ellas es el soñador instanciado y es mi creación, y lo realicé con amor infinito, y por lo tanto con libertad absoluta, y por lo tanto rige el libre albedrío completo, cada una de esas criaturas fragmentarias, para ser reales y poder convalidarse como un miembro más de la total familia, de la total filiación, tienen que elegirlo. Tengo que respetar su decisión,
Pondré todos los medios a disposición de ellos para que entiendan la decisión que tienen por delante, pero tendrán que elegirlo ellos. La paulatina sofisticación fisiológica, repetimos por tercera vez, de las formas de vida complejas, iría introduciendo la posibilidad a los hijos soñadores de fabricar sus propios hijos materiales, bueno, pues para que sepamos que es en este nivel físico-material, cada vez más aptos para poner de manifiesto los opuestos, cada vez con una fisiología más sofisticada, para darle verosimilitud a esta ficción basada en lo opuesto a su naturaleza real, tomando una muy incipiente consciencia de autorreferencia. Después del cerebro, procesador de información de lo que llega por los sentidos físicos externos al interior del cuerpo, empieza a surgir un alto, según ese cerebro fisiológicamente evoluciona, reptiliano, límbico, aparecen las emociones, reptiliano instinto nada más que de sobrevivir, hablamos de la evolución, límbico, aparecen las emociones, córtex y neocórtex, aparece la consciencia de autorreferencia, consciencia sobre su propia consciencia e identidad individual y separada. Por primera vez hay un alto grado de representación de contenidos mentales dentro del diseño en fase de ejecución de la obra, suficiente para poder tener una clara atención sobre su propia identidad, su propio cuerpo separado de los demás, sus propios procesos mentales. Surge la consciencia de autorreferencia. La consciencia de autorreferencia es característica de los mamíferos superiores. Para llegar a la especie humana hay una evolución más. Tomando una muy incipiente consciencia de autorreferencia que les permitiría avanzar en la verosimilitud del sueño. Claro, ya empiezas a ser consciente de criatura individual separada de las demás y consciente de tus propios procesos mentales, y entonces ya puedes alcanzar conclusiones válidas y observarlas de que tu realidad es esta. La consciencia permitiría al ego una herramienta muy avanzada para trasladar su conciencia. ¿A qué hablamos ahora mismo? De la mente del soñador. Hay que aclararlo porque conciencia y consciencia tienen sentidos semánticos que se entrelazan, pero también significan dos cosas completamente diferentes. Entonces, la consciencia como capacidad de representación de información y observación de la misma, permite al ego una herramienta muy avanzada para trasladar su propia conciencia, la mente que utiliza dentro del sueño, a la del ser fragmentario material, cumpliendo su doble objetivo de ser primera causa creadora, el propósito inicial del sueño, esa idea inocente, y disfrutar en primera línea de una verosimilitud completa de las emociones reportadas por ese terror de la supervivencia. Propósito genérico del ego, la búsqueda de los opuestos. Entonces, para entendernos, la sofisticación fisiológica del diseño es un diseño mental del soñador, pero en ejecución a los fragmentos les parece reales. Es como un gran juego en 3 dimensiones, extraordinario, ¿no?
Y entonces llega un momento en el que esa sofisticación permite emerger una conciencia que ya sí que permite trasladar la conciencia fragmentaria del soñador al vehículo con unas herramientas que ya el juego es una gozada, vamos, una maravilla, ya es tremendo las posibilidades que ofrece, ¿no? Es como una evolución 5.0 de los seres vivos iniciales unicelulares, ¿no? Es como ya como el avance máximo, ¿no? Bien, sintetizando, la especialización que viene exigida por la competencia en la obtención y conservación de recursos escasos que conlleva la necesidad de supervivencia en un mundo limitado, esa especialización deriva inexorablemente en la evolución de formas de vida cada vez más adaptadas al entorno físico en el que se desenvuelven, acentuando las diferencias entre ellas, lo cual viene bien al propósito del soñador, porque es opuesto a la perfecta igualdad en el entorno divino. Desarrollando de forma incipiente las habilidades de agrupación. Y aquí vamos a hacer un inciso. ¿Para qué son las agrupaciones? Para sobrevivir mejor. ¿Y cómo se sobrevive mejor agrupándose? Prevaleciendo sobre otros grupos. Otros grupos que son enemigos, competidores, y sobre los cuales se establece la ficción del interés divergente y para combatirlo y vencer el ataque. Fijaos cómo de la perfecta unidad en la que todo es abundante y compartido, mental, no hay necesidades, se pasa a un diseño de necesidades en el que el soñador no puede olvidar la tendencia a la unidad, pero como esa tendencia profunda la maneja, esa tendencia profunda la maneja una mente enloquecida que es el ego, la tergiversa para poder conseguir sus fines. Entonces surge la agrupación, una tendencia natural del soñador, la agrupación, porque el soñador en realidad proviene de la perfecta unidad, pero esta vez distorsionada completamente para los propósitos de la mente enloquecida, de los opuestos. Bien, repetimos. Sintetizando, la especialización deriva inexorablemente en la evolución de formas de vida cada vez más adaptables al entorno físico en que se desenvuelven, acentuando las diferencias entre ellas, desarrollando de forma incipiente las habilidades de agrupación, tanto entre formas de vida simples para constituir formas de vida más complejas, como entre las propias formas de vida complejas, con diversos métodos de apropiación, reproducción o colaboración. La búsqueda de eficiencia en la obtención de dichos recursos lleva a una mayor sofisticación y a la aparición de características físicas que constituirían una clara diferenciación de unas especies sobre otras, punto culminante de la especie humana, como los canales de transferencia de información internos y externos, que conllevarán la necesaria última evolución física trascendental para comprender los actuales sistemas de vida de nuestro planeta, los sistemas fisiológicos de procesamiento de dicha información que van dotando al individuo de cierta consciencia de autorreferencia. Fijaos, hemos dicho que había dos propósitos genéricos. El del ego, en resumen, matar y morir, vivir los opuestos, escasez, necesidad, un terror. Y el otro, que para diferenciarlo del ego, a partir de ahora le vamos a llamar el del espíritu. El propósito del espíritu, respetando el libre albedrío del soñador, instanciado y fragmentado en cada uno de sus personajes, aprovechar lo que diseña para poder revertir
el diseño introduciendo una información que surja siempre como contraste para esas criaturas fragmentarias. Pero, ¿cuándo lo puede hacer? No lo puede hacer con los unicelulares, porque no son conscientes. No lo puede hacer con los insectos, no son conscientes. Con las plantas, no son conscientes. Dentro de el diseño físico-material, aquí en ejecución en el escenario, no son conscientes. Tiene que esperar la ayuda a que llegue una especie con la mínima inteligencia como para poder empezar a introducir de muy diversas formas en su mente conceptos, significados nuevos que al aplicarlos en su experiencia de vida determinen unos valores cuya resultante en la experiencia del individuo sea mejor que la que tiene. Y de esa forma, sutil, suave, respetuosa y paciente, ir esperando a que esos fragmentos con un cierto nivel de intelectualidad puedan comenzar la evolución espiritual, es decir, el camino del recuerdo de quiénes son. Hasta el momento en el que aparece una especie inteligente, no pueden hacer mucho en cuanto a fomentar la evolución espiritual de esos seres vivos, porque esos seres vivos, hasta que no alcanzan la consciencia y una cierta inteligencia, no comprenden conceptos y significados para poder realizar una reflexión y una sustitución de la mentalidad de los opuestos por otra, la suya original. Y ocurre que a partir de que ya si hay un cierto nivel intelectual que te permite un cierto discernimiento espiritual y pones en práctica esa información y ves que te sientes mejor y empiezas a tener certezas propias, ya ahí está el fragmento encarrilado hacia el retorno de reconocer su verdadera naturaleza. Bien, y tenía una idea que se me acaba de ir el santo al cielo, pero que tenía que comentar referente a esta cuestión. Ya saldrá. Bien, bueno, sí, ya la tengo. Aquí se ven claramente los dos propósitos genéricos de trascendentes de por qué ocurre todo esto. El ego buscaba cada vez una mayor consciencia de el ser fragmentario para poder hacerle más verosímil esa realidad físico-material y ese diseño de supervivencia y que se perpetuase. Pero claro, en cuanto surge la consciencia, no solo sobre tus propios procesos mentales, sino sobre tus propias emociones, eso que a el ego le viene mejor para mejor experimentar el sufrimiento extremo que pretende, también le viene mejor al espíritu, porque ahí puede introducir esa nueva información que cuanto más sofisticado es el vehículo, más capacidad de reflexión y contraste va a tener. Vale. Entonces,
Esto va a representar posteriormente en la historia de la humanidad el propósito del ego y el del espíritu, esa lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué? El mal no existe, es una creencia, ¿de acuerdo? Pero la información que viene de fuera y que viene de muchas formas, Lo que pasa es que, dado el diseño, tienen escasa efectividad esas formas en las que llega la información. Hay una influencia en nuestra mente. Tiene que ser respetuosa. Siempre surge un contraste en nuestra mente ante cada decisión. Luego está el propio recuerdo de tu naturaleza original, levísimo. Primer nivel, propio recuerdo de lo que eres. Segundo nivel, influencias en tu mente. Tercer nivel, aparece gente para enseñarte y aparece información escrita en libros. Siempre el tercer nivel de ayuda tiene en algún momento dado que aparecer, cuando ya se dan las circunstancias organizativas, de civilización, intelectuales, sociales, aptas para ello. Antes solo puede haber una ayuda en la mente, y esa ayuda en la mente es tácita, está oculta, es muy leve, es muy retardada en el tiempo, para que al final podamos acceder al primer nivel de ayuda en importancia, que es el recuerdo de nosotros mismos. Entonces, los personajes que bajan a dar una información, las informaciones que se dan para que se escriban y aparecen en forma de libros, son el tercer nivel de ayuda en importancia. Sin embargo, es el primero, porque como el primer nivel de ayuda en importancia, que es recordar quiénes somos, y el segundo nivel de ayuda en importancia, que es intuiciones, no lo reconocemos, pues tenemos que esperar a tener la suficiente inteligencia intelectual para poder llegar al tercer nivel, que es escuchar a personas que nos cuenten cosas y leer la información que esas mismas personas trasladan a dentro del escenario en forma de libros, leerlo y comprenderlo. Escuchando a esas personas que entran dentro del escenario a contarnos cosas, no son soñadores, son descendentes. Y leyendo, por decir dos de las fórmulas que se utilizan, y leyendo la información en libros que podemos con los sentidos físicos leerlos, ahí nos enseñan a pasar al segundo nivel de ayuda y poder aprovecharnos de él, el de las influencias en la mente. Es la escucha del interior, el vuelco al interior. Se habla mucho del maestro interno. Y eso nos permite pasar al primer nivel de ayuda en importancia, que es recuerdo de ti mismo. Poder traspasar la densa capa de oscuridad de la mentalidad egoica y sus bajas pasiones consecuentes y llegar a un portal dimensional que todos llevamos dentro, que nos trae información de quiénes somos en realidad, nuestra misma, y permite ir adquiriendo cordura y desenvolvernos en el escenario con las características más adecuadas para emular cómo lo haríamos allí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bien. Cosas que tienen que quedar claras de este epígrafe. Primero, que el ego, para poder hacer más verosímil, enriquecedora
encantadora y sofisticada la experiencia, tiene que buscar la evolución fisiológica suficiente para que haya consciencia. Y entonces ya el juego de avatares es ya tremendo, ya es fantástico porque el sufrimiento es máximo y se vive, y el miedo y todos esos matices de las emociones humanas, los celos, la envidia, la soberbia, es tremendo, ¿no? Bien. Y entonces de esa forma el ego puede trasladar una conciencia fragmentaria que disfrute al máximo de la experiencia, cuando ya se adquiere, por esa evolución fisiológica, una cierta conciencia de autorreferencia. Y además da paso a una conciencia moral, la distinción del bien y el mal, herramienta necesaria del ego para confundir, crear una apariencia de opuestos de bien y mal falsa, porque en realidad no hay mal, pero lo convierte el ego en un elemento muy potente para darle verosimilitud a esas experiencias, para mantenernos obsesionados con la lucha del bien y el mal, olvidándonos de que ni bien ni mal, lo que hay es lo que es nuestra naturaleza, y que no se contrapone a nada. ¿De acuerdo? Entonces estos son artimañas, sofisticaciones del lado oscuro de la personalidad egoica, para sostener la aventura. Bien. Claro, una vez que estamos aquí, los seres humanos empezamos a clasificar todo según nuestro punto de vista y decimos, aquí solo hay inteligencia la nuestra, solo hay consciencia la nuestra. Y sí, desde ese punto de vista, sí, desde nuestro punto de vista de seres más inteligentes, especie más inteligente del planeta, con consciencia de autorreferencia y conciencia moral, sí. Pero, ¿cómo es posible que los árboles no nos dejen ver el bosque? ¿Y cómo es posible que haya un 99% de población y una comunidad científica, casi al 100%, convencida de que no hay mente trascendente al cerebro? ¿Por qué? Porque el ego ha diseñado muy bien su escenario para que perdure. Y tanto el diseño como el sistema de creencias o mentalidad inserto en los fragmentos es muy potente y es difícil de revertir. Pero surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué son los instintos en los animales? ¿Por qué un animal cuando nace sabe que tiene que mamar y una madre primeriza, por ejemplo una perrita, sabe qué tiene que hacer para alimentar a sus hijos? La comunidad científica te da una respuesta maravillosa. No, eso va escrito en los genes. Escrito en los genes. ¿Y quién escribe en los genes? ¿Cómo se escriben los genes? No, eso es producto de la evolución. Bien. Y la evolución entonces se produce sola. Sí, adaptación ahora lo explican muy bien, adaptación, no sé qué, se hacen experimentos, tal. Vale. ¿Y la vida cómo aparece? La vida aleatoria, una combinación aleatoria que no la hemos descubierto todavía, pero ya la descubriremos, en esa sopa prebiótica, pues unos componentes químicos que de alguna forma, pues las moléculas de ADN y no sé qué, no sé cuántos, tal, proteínas, pum, pam, pam, y aquí está la vida. Bien, pues todo eso es diseño del ego para impedir que lleguen las ayudas. Entonces, aquí el estudiante de espiritualidad rápidamente piensa que hay una lucha entre el bien y el mal. No. Es una lucha entre la locura y la cordura, entre la confusión y la lucidez. Nuestra. No hay mal. Y esto es muy importante y ya es interesante empezar a contarlo en este punto. No hay mal. Hay creencia en el mal. Y uno puede hacer todo lo que aquí
se consideraría lo peor. Uno puede convertirse en un dictador alemán que monte una guerra de invasión y acabe, pues, en fin, haciendo todo lo que puede llegar a hacer, creyendo en el mal. Y es toda una ficción. Y además es una planificación conjunta, previa. Y la trampa es esa tremenda sofisticación de esa parte de nuestra mente de decir, voy a realizar un diseño lo suficientemente encantador para que no se pueda dar cuenta la conciencia fragmentaria que voy a depositar de lo que está ocurriendo. No se pueda dar cuenta, ni ayudándole. Mucho le van a tener que ayudar para que se dé cuenta. Y entonces, uno de los elementos básicos para sostener esa ficción se llama mentalidad de los opuestos y se basa en la creencia en el mal y se materializa siempre con que todo lo tenemos que clasificar en esta escala de gradación entre lo rechazable y lo preferible, lo peor y lo mejor, porque dentro de ella realizaremos nuestra propia clasificación de los demás, de forma que unos sean rechazables y otros aceptables. Y eso nos va a mantener perpetuados en el sueño, si no es que las ayudas externas al sueño sean lo suficientemente eficaces como para hacernos caer en lo que ocurre en realidad. Afortunadamente, como no podía ser de otra forma, no solo son lo suficientemente eficaces, sino que lo realizan con una absoluta exquisitez en el respeto al libre albedrío, como no podía ser menos. Somos criaturas de una altísima dignidad a las que no se les debería imponer nada. Hemos decidido por niveles y en decisiones encadenadas, proceso de decido y de olvido, todo esto que vivimos, y lo único que se nos puede desde fuera proporcionar para ayudarnos sin vulnerar esa dignidad que tenemos es esperar pacientemente y con ayudas extraordinarias para que nosotros mismos nos demos cuenta y decidamos, primero individualmente y finalmente colectivamente, revertir todo esto que ocurre. Y bien, pues lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos para ver el siguiente epígrafe, las herramientas sensitivas, inhabilitación de los sentidos internos, en la página 323, y lo dejamos en este momento, prospector.